¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero hacer una reflexión basada en el libro Durantia, pero también en otros elementos que conviene saber. La reflexión nos puede servir para nuestra vida cotidiana, también para quienes pretenden difundir la revelación o en general, como digo, para cualquier ámbito en el que uno se desempeñe. Y lo que pasa es que sobre todo en este mundo actual, cada vez la gente está más a la defensiva. Se habla mucho de la tolerancia, pero no pasa de ser simplemente un discurso aprendido y repetido de paporreta. Ahora, la gente en realidad se está volviendo cada vez más intransigente. Tiene serios problemas para intentar conciliar con aquellos con quienes quizá pues no tiene y tampoco tendría por qué coincidir en todo. Algo que se valora y algo que hace crecer a las comunidades y a la humanidad es la diversidad de pensamientos. Ahora, por supuesto que también diversidad de pensamientos, si lo vemos en una figura absoluta, puede querer decir que algunos de esos pensamientos pues van a ser evidentemente sin base, incluso fruto de algunos problemas internos o estar motivados por cuestiones maliciosas, fundamentalistas, fanáticas, sesgadas. Hay mucho en realidad. No es tan sencillo como que todo pensamiento que se exprese esté en pie de igualdad. Pero lo que podemos hacer, como digo, es intentar conciliar, al menos con ciertos puntos que sean negociables, que no afecten, digamos, el centro del mensaje que queremos dar. Les voy a poner dos ejemplos que nos comenta el libro Durantia respecto a esta situación y de lo que ocurre cuando somos muy intransigentes o, como se dice, muy pegados a la letra en ciertos aspectos. Primero tenemos cuando se nos menciona el caso de Esdras. Cuando Jesús de Nazaret fue anunciado, fue presentado por su primo Juan Bautista ante sus propios seguidores, ante los seguidores de Juan, hubo un grupo que aceptó que Jesús efectivamente era aquel a quien ellos esperaban, ¿no? Ya sea que lo enfocaran como el Mesías, como el Hijo de Dios, o por lo menos como un líder importante y con inspiración divina, por decirlo así. Pero nunca falta el grupo que, porque quizá está muy fanatizado en sus propias ideas, incluso hasta llegan a ser, como se dice ahora, más papistas que el Papa. Dentro de este grupo estaba uno de los líderes del grupo de seguidores de Juan Bautista, llamado Esdras, quien incluso llegó a pensar que Juan Bautista estaba equivocado, había sido engañado. Imagínense, su propio líder, aquel que pues era en cierto modo la razón por la cual él tenía ese liderazgo y sin embargo así lo veía, ¿no? Había también quizá un poco de soberbia, de ego, ¿no? Como creyendo que él tenía la razón y el resto, hasta su propio líder, estaban en un hierro. Entonces lo que hace es agarra, convence a un buen número de seguidores de Juan Bautista, rechazan la figura de Jesús y se retiran. Empiezan a ir hacia el sur. Estamos hablando de Palestina, hacia el sur, por lo visto de ahí viraron hacia el este, porque nos menciona el libro Durantia que sus actuales, digamos, después de 2000 años, los que serían los descendientes ideológicos o religiosos, como se quiera llamar, de este grupo, son una comunidad muy pequeña que vive en la Mesopotamia, en la región de las Marismas, en donde se juntan los ríos Tigris y Éufrates, ya muy cerca del Shah del Arab, que es la desembocadura común que tienen estos ríos en el Golfo Pérsico, bastante lejos de Palestina. Un grupo que en el pasado fue conocido como, curiosamente, los cristianos de San Juan, porque cuando llegaron, porque el grupo todavía existe, se le conoce como mandeos o como sabeos o como suba, ¿no? en el idioma local, pues tienen aún esa costumbre, casi un remedo, ya casi lo que queda de ese recuerdo lejano de Juan Bautista, al cual incluso le dedican un libro sagrado, una figura muy importante en su cosmovisión hasta ahora, de bautizarse y rebautizarse. Es como que ya han perdido el enfoque inicial incluso que tenía el bautismo en épocas de Juan Bautista y simplemente se les ha quedado como que fuera un ritual ni siquiera iniciático, no como en el cristianismo, sino de pureza. Es casi como una cuestión obsesivo-compulsiva. Tienen que estar constantemente sometiéndose a
limpiezas, bautismos, incluso bautizan elementos como las vestiduras, como en los alimentos. Ya llega a ser pues algo que me imagino que no debe producir mucha paz porque sientes que tienes esa necesidad y esa obligación para que puedas alcanzar la pureza y agradar a su Dios permanentemente, ¿no? Además, quizá esto como una especie de rezago o de pervivencia de la desconfianza y la intransigencia de Esdras, hace ya tantos años, hace 2000 años, son muy cerrados, no admiten conversiones, no admiten que ingrese gente de fuera, y por esto, pues cuando después se han visto obligados a huir en buen número de ahí, establecerse en otras partes del mundo, al no relacionarse con la población local, desgraciadamente están casi condenados a extinguirse como grupo humano, ¿no? Pero vamos al punto, ¿no? Después de esto también igual se fueron, por decirlo así, influenciando por las culturas que iban encontrando, o sea que ni una ni otra, ni lograron preservar el mensaje puro o medianamente reconocible de Juan Bautista, porque actualmente su tendencia es más hacia el movimiento gnóstico que surgiría más o menos después del inicio del cristianismo. Por ahí más o menos fue uno de los grandes rivales del cristianismo, y tienen también influencias hasta de la antigua religión mesopotámica y egipcia, es decir, que ni siquiera son en una manera reconocible verdaderos descendientes actuales del pensamiento, me refiero, que les motivó a Esdras y a su grupo a alejarse del grupo de Juan que decidió seguir a Jesús. En eso acabó la intransigencia, en la prácticamente desaparición o estar al borde de la desaparición, ¿no? El segundo caso es el de Abner. Abner nos narra el libro de Urantia, que se trata de uno de los líderes, concretamente el líder de este movimiento, no sé si llamarle cristiano, jesuístico podríamos llamarle, que se asienta en Filadelfia, al otro lado del Jordán. Y en ese lugar pues tiene su comunidad de creyentes y todo, y hay un momento en el que surge un disenso, un corte. Hay un grupo de los apóstoles, por supuesto también dentro de ellos está Pablo, que de ahí llegó y todo el tema, no sin tener problemas con Pedro, por el liderazgo y todo el asunto, que interpretan, se dan cuenta bastante fácil, que hacer una religión respecto a la figura de Jesús, sus hechos maravillosos, sus milagros, elementos como por ejemplo su resurrección sobre todo, era mucho más marketeable, mucho más vendible para poder llevar más gente a la causa, convertir más personas. Y empiezan desde el inicio, no sin oposición de los poderes reinantes, primero los judíos, luego los romanos, luego otros, a tener un éxito increíble, porque sea como sea, e incluso el cristianismo actual, y también lo dice el propio libro de Urantia, preserva gran parte de, vamos a decirle así, el espíritu de las enseñanzas de Jesús. No serán pues tal cual, habrá muchas cosas que se han cortado en el camino, que se han reemplazado por otras, pero el mensaje, como diría también ese documental de JJ Benítez, el mensaje enterrado, el mensaje está ahí para quien sepa buscarlo. Pues bien, entonces en cierto modo transigieron, sobre todo después de ese mítico, que incluso ha quedado registrado en la Biblia, discurso que da el apóstol Pablo en el Areópago, ¿no? En este lugar en Atenas, porque él después, según dice en el libro de Hechos, por ejemplo en la Biblia, de haber estado recorriendo Atenas, se topa con una imagen o un monumento que está dedicado al Dios desconocido. Entonces él toma esa posta y dice: este Dios desconocido al que ustedes adoran sin saberlo es el creador de lo que existe, el sustentador, vamos a decir así. Y eso pues fue quizá el momento más importante en el que el cristianismo tuvo su partida de nacimiento como lo que ahora conocemos, porque los griegos que le escucharon en el Areópago, más otros griegos que ya habían llegado al mensaje de Jesús porque estaban dispersos por todo el Mediterráneo, en Palestina, etc., se dan cuenta, y esa noble etnia, los griegos, siempre ha sido muy buena en filosofía, ha sido una de las que más ha aportado y sigue aportando a la especie humana y a su desarrollo, pero les faltaba ese tema espiritual y de pronto encuentran esta refrescante propuesta. Y de ahí es cuando encontramos que cuando uno ve un mapa que hay por ahí de las regiones que tenían mayoría cristiana o fuerte presencia cristiana, ya en los primeros tiempos de esta religión, una de las primeras son partes de Grecia, la zona de Atenas, la zona de Salónica, Corinto, etc.
entonces uno se da cuenta que realmente este mensaje, este inicio que hizo en el mensaje del Areópago eh, Pablo de Tarso, aunque tuvo que transigir, y después vendría mucho más con otros que le seguirían, de intentar conciliar el neoplatonismo y otros elementos de lo mejor del pensamiento griego, que hasta ahora nos ha fundado como civilización occidental, con el mensaje de Jesús, hacer una armonía entre ambas. Mientras tanto, al otro lado del Jordán seguía Abner y posteriormente sus seguidores en una línea de mantener lo que propiamente Jesús había enseñado, sin cambio de tildes, sin cambio de comas, sin adaptación, lo tomas o lo dejas. Y sonaría bien en el sentido de han sido fieles, ¿no? Un poquito quizá como la parábola de los talentos, ¿no? Aquel que se volvió tan celoso de sus talentos y dijo, no, yo los guardo bajo tierra o los escondo por ahí, no vaya a ser que a la hora de entregarlos estos se pierdan y de ahí llega el dueño y lo reprende porque no ha sido capaz de, digamos, hacerlos crecer, ¿no? Algo así es esto. El grupo de Abner no llegó a crecer mucho, probablemente dejó alguna huella que ya la arqueología se encargará en su momento quizá de encontrar. Yo me atrevería a decir que quizá, si bien es cierto que el cristianismo paulino, vamos a llamarlo, se difundió por Oriente, Mesopotamia, la iglesia nestoriana, a pesar del tema de herejías que dicen de Nestorio, valga la redundancia, es descendiente de una u otra manera de esos orígenes en el cristianismo paulino, no del cristianismo de Abner. Me atrevería a decir que entre ellos, entre tantos puntos de vista, entre tantos cristianismos olvidados que diría algún autor, algún investigador, existía también el cristianismo de Abner, muy chiquito, no sé si al nivel de los mandeos, pero estaba por ahí. Y dice el propio libro de Durantia que desapareció este movimiento cuando se alzó el Islam, lo cual quiere decir que por lo menos llegó hasta el siglo VI. Y cuando se produce esta difusión explosiva, rapidísima de las enseñanzas de Mahoma. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Hay estudios y también en cierto modo el propio Islam lo menciona cuando refieren que uno de los personajes que tuvo bastante influencia en el joven Mahoma fue un sacerdote cristiano que al parecer, según muchos dicen, habría sido nestoriano. Pero lo cierto es que sí, los que investigan el Islam, el Corán, los escritos en realidad de esa religión de una manera desde la ciencia histórica, etcétera, sin prejuicios y sin intenciones en pro o en contra de la religión, de la manera no sesgada, como debe ser, ¿no? Simplemente los hechos concretos sí coinciden en que hubo en las primeras etapas de influencia de alguna forma de cristianismo. Algo que yo recuerdo mucho es que debe existir aún una de las iglesias más antiguas del cristianismo, pero que no se parecía a las iglesias que ya en ese momento existían en otros lugares de la cristiandad, incluso oriental. La iglesia, si no me equivoco, era la iglesia de Jubail, en el noreste de Arabia Saudita. Y como de acuerdo a la ley islámica en Arabia Saudita está prohibido que existan otros templos de otras religiones que no sean el Islam, se le ha ocultado, está prohibido el acceso. Incluso hay gente que dice que bueno, era una iglesia que le atribuyeron a los nestorianos, a la iglesia asiria de Oriente, que así se le conoce ahora porque todavía existe, pero que habían cruces que estaban en las paredes, que todo eso habría sido removido, pero llama la atención porque era una iglesia bastante sencilla, probablemente con una techumbre de algún tipo de hojas de las palmeras locales, o sea, para hacer una iglesia probablemente datada en el siglo V, era de un estilo bastante sencillo y primitivo, tenía una orientación hacia determinada posición del sol, era, como digo, bastante distinta desde el cristianismo que usualmente se conoce. Me atrevería yo a aventurar si no era una de las pequeñas iglesias de los seguidores de Abner en la zona oriental, ¿no? En ese entonces zonas donde igual predominaba el cristianismo de tipo paulino. Pero vamos a eso, ¿no? Que al final ocurrió lo siguiente con la intransigencia. La de Esdras acabó en lo de ahora. Los mandeos, un grupo muy pequeño y que lamentablemente han perdido quizá mucho de lo que fue su forma de pensar original, y no solo eso, sino que también pues han quedado aislados y en una situación bastante vulnerable y numéricamente son muy poquitos.
Y en el caso de Abner, pues desapareció su corriente cristiana, a pesar de haber sido más fiel a lo que Jesús enseñó. ¿Qué podemos sacar de esto? Que la intransigencia nunca es buena. Podemos ser muy celosos con el mensaje que atesoramos, como digo, independientemente de la religión en la que creamos o la corriente de pensamiento que consideremos que es la más correcta, la que quisiéramos que el resto también tenga para sí. Pero hay que tener en cuenta que en un mundo, más ahora que en el mundo en el que vivieron Esdras o Abner, un mundo en el que hay pues 8.000, 9.000 millones de personas, incluso en un país como el mío, en el que hay pues sus 33, 34 millones de personas, es más población que la que había, por ejemplo, en el mundo romano en esa época, solo contando mi país. Entonces nos enfrentamos a un reto de mayor variedad en formas de pensar, sobre todo por el libre pensamiento actual que le llaman y todo ello, y debemos, si queremos llevar nuestros mensajes, no digo transigir plenamente, moldearnos a ellos, volvernos una cosa amorfa que al final no tenga nada que ver con lo que nosotros pretendemos, sino sencillamente hay puntos que pueden ser negociables, hay puntos en los que podemos tomar de lo que la cultura actual ya provee. Por ejemplo, en tiempos de Jesús no existía el tema de los derechos humanos, no se hablaba abiertamente, incluso no se promocionaba el respeto por las minorías, el respeto por la mujer, por, digamos, los más vulnerables de casa, ya sea por temas de enfermedad o por temas de edad, y ante las cuales también el mensaje de Jesús puede dar algunas pistas sobre cómo debemos actuar, cómo debe ser nuestro mensaje de esperanza adaptado a esas circunstancias actuales. ¿De qué nos sirve dar un ejemplo del siglo I, algo así, como hacen muchas iglesias, por ejemplo, si esto es difícil de poder encontrarle un paralelo con la vida cotidiana, que es la que nos exige respuestas a todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos hacer. Si realmente confiamos en que el mensaje de Jesús es inmortal y que está destinado a llegar a todo el mundo, pues, como lo dice incluso una promesa bíblica, ¿no? De llevar el mensaje hasta los confines de la tierra, creo que debemos darnos cuenta que los seres humanos, no solo en los confines de la tierra, sino cruzando la calle, sino en tu propia casa, sino en el país del costado, definitivamente tienen historias de vida distintas, tienen pensamientos preconcebidos diferentes, aspiraciones que no son las tuyas e incluso predisposiciones positivas y negativas que varían. Así que tenemos las historias que nos narra el libro de Urantia de Esdras y de Abner. No caigamos en la intransigencia como ellos. Si vemos a alguien que habla de algún tema que nosotros podemos utilizar para ejemplificar temas del libro Durantia, etcétera. Hay gente, por ejemplo, a mí me atrae el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, hay otros a los que les atraen temas de la naturaleza, de las religiones comparadas, etcétera, de la filosofía. ¿Por qué no sacar lo bueno dentro de todo ello? Lo que, más que bueno, lo que nos parezca útil, además de bueno, por supuesto, y emplearlo para tal fin. Y así establecer una bonita armonía y sobre todo eliminar esa inicial desconfianza, esa inicial extrañeza que pueda haber, ya que lo que nosotros presentamos pues es bastante nuevo frente a las religiones tradicionales o este tipo de cosas, ¿no? Es una cosa que debemos aprender de aquellos que cometieron el error en el pasado, pero que bueno, gracias a que otros sí realizaron algunas cositas por ahí como Pablo, etcétera, es que ahorita conocemos la figura de Jesús, ya sea mediante el cristianismo, el libro Durantia o la tradición cultural. Eso les quería reflexionar, amigos. Un abrazo, muchas gracias.